Bueno, muy bien. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí listos para comenzar nuestro encuentro de esta noche. Les pido disculpa, hemos tenido aquí unas dificultades con la señal de internet de aquí de la comunidad, de la parroquia, y eso hizo que se retrasara un poco toda esta transmisión. Así que les agradezco la paciencia, les agradezco el tiempo de espera. Y vamos a comenzar entonces rezando, encomendándonos a Dios, pidiéndole a Él su gracia, su asistencia, y que bueno, por otro lado no nos debe de extrañar que estas cosas pasen justo en este momento. A la tarde habíamos hecho un ensayo de este momento junto al Padre Humberto y a las hermanas discípulas de Jesús, y había funcionado todo bien, ¿no? De paso, les dejo el saludo tanto del Padre Humberto y de las hermanas discípulas que habíamos programado nosotros comenzar los tres juntos para presentarnos, para darnos a conocer, y bueno, por esta cuestión de la intensidad de la señal de internet, directamente optamos por comenzar ahora solamente yo, y así que les transmito el saludo de ellos, el cariño de ellos. Bien, comencemos entonces rezando, comencemos colocándonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve.
Bueno, mis hermanos, aquí estamos entonces. Vamos a iniciar este momentito, como les decía, de reflexión, de oración, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, en este tiempo en el cual muchas veces se recuerda este día de Halloween. La idea era poder presentar un poco a nivel pastoral algunas inquietudes, a ver también cómo se da la acción del demonio a través de esta celebración, la acción de Satanás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que, y yo voy a tomar el tema desde la petición de la oración que nos enseñó Jesús, la oración del Padre Nuestro. Nosotros, hacia el final del Padre Nuestro, rezamos con dos peticiones y decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, ¿no? Básicamente, de una manera muy sencilla, refiriéndome sobre todo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos explica estas peticiones, voy a hablar acerca de esa acción del demonio en nuestras vidas y sobre todo a partir de esta celebración llamada de Halloween. Lo primero que tenemos que decir es que el Padre Nuestro, como sabemos todos nosotros, lo enseñó Jesús, ¿no? Es decir, es una oración que sale de los mismos labios de Jesús. Por lo tanto, es una oración plenamente eficaz y plenamente específica, clara y que actúa en nuestras vidas porque sale de los mismos labios de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. De hecho, esas peticiones: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, entonces cuando rezamos el Padre Nuestro siempre las estamos elevando a nuestro Padre del Cielo. De alguna manera, si rezamos todos los días el Padre Nuestro, todos los días estamos clamando a Dios que seamos liberados del mal. Y de hecho también aquellos que se acercan a la celebración de la Eucaristía, en cada misa, al repetir el Padre Nuestro, volvemos a decirle al Señor que seamos liberados de todo mal, ¿no? Como sabemos, estamos muy próximos a la fiesta, a la celebración de Halloween. Y es un acontecimiento totalmente anticristiano. Los invito a que podamos buscar en portales serios de la Iglesia Católica, sobre todo esos portales que nos ayudan a catequizarnos, a profundizar nuestra fe, a que podamos buscar el origen, el sentido de esta fiesta y cómo a lo largo de la historia se ha ido ayornando con distintos elementos que buscan dañar y destruir nuestra fe. Es una fiesta entonces con una marcada impronta anticristiano. De hecho, cada vez se la propaga más y se la propaga con ese sentido anticristiano, es decir, ir en contra de todo aquello que hable de nuestra fe, que hable de Cristo, que hable de nuestra iglesia. Se la propaga con el fin de desacreditar al cristianismo. Muchas veces se la propaga en las escuelas, en los centros barriales. Hay municipios incluso que estimulan esta fiesta con la propaganda diciendo, qué sé yo, que salgan las familias disfrazadas, especialmente los niños, donde se premia incluso y de esa manera se estimula que se pueda acceder a los disfraces. Y bueno, poco a poco toda esa influencia en nuestras comunidades va teniendo sus consecuencias en nuestra fe y en la fe de aquellos que tal vez inocentemente se hacen parte de esta celebración. Pero también en el mundo, de todo lo que tiene que ver con el mundo esotológico, con el mundo del ocultismo, es un día de mucha oscuridad. Lo llamamos muchas veces a esta fiesta de Halloween, este día del 31 de octubre, el paso del 31 de octubre al 1 de noviembre, como el Día de las Brujas, ¿no? Y todo el marco de la celebración está rodeado de un espíritu de muerte, de monstruos, de sangre,
de violencia, de fantasmas. Ya solamente al ver las imágenes nos vamos dando cuenta de que esto no tiene nada que ver con la doctrina, con la moral y con la espiritualidad del cristiano. Durante este tiempo, seguramente ustedes lo han podido ver, durante este tiempo, en las redes sociales se ha manifestado abiertamente este sentido de lo oscuro, de lo maléfico de este día. Y se han promovido y se promueven en las redes sociales para este día incluso hasta una especie de aquelarres virtuales, sitios para aprender todo aquello que tiene que ver con la magia, con hacerse tirar las cartas, aparecen distintos tipos de llamados a realizar ataduras, a hacer distintos tipos de trabajo que tiene que ver con ese mundo del oculto, de la magia, de la invocación de espíritus, de la invocación de muertos. Y digo, esto lo vemos a diario, no sé ustedes, pero uno que por ahí a veces mira en el Facebook o está en determinadas comunidades que amplían el horizonte del Facebook personal o de las redes personales, y vemos que esta propaganda en este último tiempo, sobre todo en este mes de octubre, ha proliferado notoriamente, y eso nos tiene que llamar la atención. Es un día, el día de Halloween, el de las noches de brujas, es un día, es un tiempo, sabemos, en que se realiza distintos sacrilegios a Cristo, distintas formas de sacrilegio y de desacreditación a la Virgen María. En definitiva, todo aquello que tenga que ver y tenga el significado cristiano. Muchos pueden decir en este momento, como me ha pasado de forma personal, padre, pero eso son cosas de los curas, eso son cosas de la iglesia, que siempre se opone a todo, que busca rechazar todo, es una fiesta inocente, que no pasa nada, es un momento especial para que los niños se diviertan. Y bueno, es ahí donde tenemos que tener cuidado y poner el acento, ¿no? De hecho, hace poquito yo publicaba en nuestra página parroquial, ¿no?, cómo desde un ámbito que es totalmente distinto al ámbito religioso, se hace advertencia de esta celebración, ¿no? Y es el ámbito de las protectoras de animales. Hace muy poco salió en un diario de la provincia, donde una de las protectoras de animales, haciéndose eco de muchas otras, hablaban de que en este tiempo hay que tener cuidado porque de una manera especial se buscaba conseguir los gatos negros como para poder hacer determinados rituales. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque hasta este momento no habíamos tenido de otro ámbito que fuera fuera de lo religioso, donde se hablara o se diera a entender lo nocivo, lo nefasto, lo malicioso que es esta fiesta. Entonces, al hablar de este tema desde un ámbito distinto del religioso, como es el ámbito de las protectoras de animales, me parece que es como para que podamos tenerlo en cuenta y no verlo así a la ligera nada más. Decía entonces que muchas veces nos excusamos con eso, que no pasa nada, con que es una fiesta para los niños, y justamente de esa manera es como se manifiesta el mal y cómo se manifiesta el demonio muchas veces. Lo primero, la primera forma donde se manifiesta es hacernos creer que no existe. Entonces, si no existe, no hay nada que temer, no tenemos que sujetarnos de acuerdo a los principios, a las normas y a la sana espiritualidad y doctrina de nuestra iglesia. Y lo segundo, sabemos que el demonio se aprovecha en muchas ocasiones, el mal, esa influencia maligna, se aprovecha de muchas ocasiones de los más inocentes, y como sabemos en esta fiesta llamada de Halloween, los más inocentes son los niños, aquellos que están más desprotegidos. Estas posturas a nosotros no nos tiene que extrañar, porque incluso es una herramienta que utiliza hasta el mismo demonio, que es la confusión. Satanás se vale de eso, de confundirnos, de hacernos confrontar, de hacernos enemistar, de pelear entre nosotros, en definitiva de dividirnos, y por eso lo llamamos diablo, es decir, diabolos, aquel que divide.
La carta del apóstol San Pablo un poquito nos hace referencia de esto. La segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio, en el capítulo 11, versículo 14, ¿no? Vuelvo a repetir, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir. El apóstol Pablo viene hablando de los falsos profetas. El apóstol Pablo está haciendo referencia de los falsos apóstoles que disfrazan y se disfrazan ellos para confundir, disfrazan la doctrina para confundir. Y Pablo dice, eso no nos tiene que extrañar, porque nos puede sorprender. ¿Por qué no nos tiene que extrañar? Y ahí viene la referencia que hacía recién de esta cita de la carta a los Corintios. ¿Por qué no nos tiene que extrañar? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir a la luz de nuestra doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia Católica, es definir que el mal existe. La realidad del mal existe. La existencia del demonio y su acción es real. Por eso, hasta el día de hoy, en nuestra celebración sacramental del bautismo, hasta el día de hoy, los padrinos, los padres, el adulto que se va a hacer bautizar, renuncia justamente a Satanás, renuncia a sus obras y renuncia a sus engaños. Por lo tanto, en la sana doctrina de nuestra Iglesia, lo primero que afirmamos es la realidad de la existencia del demonio. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes saben que siempre hago referencia al Catecismo de la Iglesia Católica porque también es un texto que tenemos a mano, que invito a que podamos buscarlo, que podamos tenerlo, al libro, si no directamente podemos buscarlo en las redes sociales, que ahí aparece, podemos buscarlo en internet, descargarlo y buscar las distintas dudas que a veces se presentan sobre nuestra fe, y no solamente esto. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica el Padre Nuestro completo. ¿Qué quiere decir cada una de las 7 peticiones que aparece a la luz del evangelista San Mateo? Yo me voy a detener en esta última petición, que es en la cual rezamos, líbranos del mal, ¿no? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en esos números, explicándonos esa petición, líbranos del mal, que va del 2850 al 2854. En esos números es donde se explica esta afirmación, líbranos del mal. 2850, 2854 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice lo siguiente: la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retire del mundo, sino que los guarde del maligno. En esa oración sacerdotal que realiza Jesús antes de la última cena, cuando está rezando por sus apóstoles, él dice con toda claridad ahí, reafirmando lo que había enseñado antes en el Padre Nuestro: no te pido que los retires del mundo, sino que los protejas del maligno. Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción. Presta atención, mis hermanos, doctrina de nuestra Iglesia, aquí lo que dice, el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás, al maligno, el ángel que se opone a Dios. El diabolos, aclara acá, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo, ¿no? Entonces, cuando se habla acerca si el demonio existe o no existe, el Catecismo nos dice en este número que es clave, 2851, no designa el demonio, el mal, una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás. Y después, apoyándose en algunos textos bíblicos, continúa diciendo, después no voy a decir o a citar los textos bíblicos, porque después usted lo puede buscar en estos números del Catecismo. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Satanás el seductor del mundo entero,
Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Y cita, atención, ahí mismo, esta expresión de San Ambrosio, hablando acerca de los sacramentos. El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también los protege y los guarda contra las astucias del diablo, que los combate para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta no los sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Dios está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Y aquí San Ambrosio, en esta cita que trae a colación el Catecismo de la Iglesia Católica para reafirmar la idea de que el mal no es simplemente una idea, sino que es una persona, es el demonio, es Satanás, y que incluso en esas trabas que va colocando al camino, a la vida del creyente, habla de un combate. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Habla de un combate. Hay un combate entre esa prueba, esas tentaciones, esas manifestaciones, esas obras, como hemos renunciado en el bautismo, que el demonio va realizando para sacarnos justamente de nuestro camino de fe, de nuestro camino de santidad, de nuestro camino de conversión. Pero también San Ambrosio en esa cita dice, nosotros no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque estamos con Dios. Y si estamos con Dios, reafirmándose ahí, de acuerdo al texto que utiliza de San Pablo de la carta a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hoy las lecturas de la liturgia, de la misa, en la primera lectura se leyó, se proclamó la carta a los Efesios del apóstol Pablo, el capítulo 6, y donde se habla también de esta idea, de que estamos en un combate no contra este mundo, sino contra un mundo espiritual en el cual está encabezado por el demonio. Y por eso Pablo toma esa hermosa imagen de, como se dice comúnmente, del soldado de Cristo, es decir, aquel que combate y cómo se va revistiendo de las distintas armas que lo preserva de la tentación y de las acechanzas del demonio. Entonces, estamos en un combate. Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2853. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la obra de Jesús, cuando se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Y acá hay un detalle no menor. El Catecismo, en ese combate, habla de victoria. La victoria de Jesús. Jesús ya lo derrotó, Jesús ya lo venció. Y nosotros como cristianos no estamos sometidos bajo el poder del mal, sino bajo el poder de Cristo. Estamos ya victoriosos en Jesús. Eso no podemos tenerlo en cuenta, no podemos dejar de tenerlo en cuenta, a la hora de entender esta petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, y a la hora de entender este contexto de la celebración que tiene que ver con el día del Halloween. Hay que pedir, continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, hay que pedir ser liberados del maligno. Oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de lo que Él es autor e instigador. Fíjense esta afirmación, ¿no? No solamente le pedimos al Señor que nos libere de los males presentes, sino pasados y futuros, de los cuales Él muchas veces es instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre toda la desdicha del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Imploramos el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Entonces, ahí también están contenidos todos los males del mundo, no solamente los males que pueda generar
el demonio, sino también todos los males, ¿no? Estamos en un combate, estamos en una batalla. Y el catecismo también nos dice que en estas últimas peticiones, líbranos del mal, se está refiriendo a ese combate por la victoria de la vida, pero no de la vida terrenal, sino de la vida de la gracia, de la vida religiosa, de la vida de la fe, de la vida de Dios, de la vida que nos conquistó Cristo con su muerte y con su resurrección. Y ese combate se va a librar especialmente en la oración. Por eso insiste esto de que recemos todos los días el Padre Nuestro, porque ahí están contenidas todas las oraciones, las necesidades, los clamores del creyente. Estamos en un combate, entonces, en un combate espiritual, como dice Pablo en esa carta a los Efesios que hemos proclamado hoy en la liturgia. Y debemos estar atentos, no dejar engañarnos, porque en esta celebración lo que se busca es confundirnos, lo que se busca es engañarnos, lo que se busca es entender como que todo es igual, todo es lo mismo o todo es relativo. Y no, mis hermanos. A la hora del combate nosotros tenemos que tomar postura. Y la postura tiene que ir por aquel que nos ha liberado, que nos ha rescatado y que nos ha salvado con su muerte y con su resurrección. Es esto lo que va a buscar entonces el demonio, mentirnos, provocar la división entre nosotros. Eso que acabo de compartir con ustedes, entonces, es el catecismo de la Iglesia Católica. Y en el magisterio actual, nuestro Papa Francisco ha escrito esta hermosa carta, Gaudete et Exsultate, que es la carta para entender la santidad. Es el llamado a la santidad, pero hoy, ¿no? Los paradigmas, el parámetro de la santidad ha cambiado y el Papa nos quiere ayudar cómo conquistar, cómo avanzar en este camino de la santidad hoy, en este tiempo actual que nos toca vivir, con sus luces y con sus sombras. Se nos abre todavía el llamado a cada uno de nosotros a la santidad. Entonces, para eso el Papa nos ha escrito esta carta, que es del año 2018. Y dice el Papa, entonces, en uno de los últimos puntos de esta carta, que estamos justamente en combate. Y él va a hablar de este combate, de la vigilancia y del discernimiento. En cuanto al combate, dice en el número 158, la vida cristiana es un combate permanente, es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Fíjense lo que dice, ¿eh? Para resistir las tentaciones del diablo, ¿no? Más adelante, en el número 159, no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso, sin gozo. Tampoco se reduce este combate a una lucha contra la propia fragilidad y contra las propias inclinaciones. Está contenido en el combate eso, pero no se reduce solamente a eso, a combatir contra la pereza, contra la lujuria, el orgullo, la envidia y todas nuestras fragilidades y heridas interiores. No se reduce solamente a eso. También este combate, dice el Papa Francisco, es una lucha constante contra el diablo. Es una lucha constante contra el diablo, príncipe de este mal. Entonces, acá ya, y más adelante lo va a especificar, incluso se está hablando de tres males. El mal que tiene que ver con el mundo, que siempre combate también al creyente, combate los valores de la fe. El mal que tiene que ver con uno mismo, marcado por las fragilidades, por los pecados, por las heridas, y también el mal que ocasiona el demonio, la persona de Satanás, el príncipe del mal, como lo llama aquí. Y para eso, él va a colocar también más adelante, y los invito a que lo puedan leer en la carta, una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, que es un don del Espíritu Santo, el discernimiento. El discernimiento que nos va a ayudar a entender, bueno, esto que me está pasando, este mal que me está aquejando, ¿de dónde viene? ¿Viene por consecuencias, por causa del mundo?
viene por causas mías, por mi fragilidad, mi pecado, o viene del demonio, ¿no? Y ese discernimiento va a ser muy importante para poder mantener ese sano equilibrio a la hora de tratar este tema y de entender este tema. En el número 160 de esta carta a la santidad, del llamado a la santidad que nos hace el Papa Francisco, dice: no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sentido sobrenatural. Lo que está diciendo de acá es que así como nos abrimos a muchas realidades espirituales, no ajustándonos a los parámetros de la ciencia hoy, de lo comprobable, de lo empírico, de la misma manera tenemos que entender la realidad, la existencia del mal y del demonio. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. De hecho, continúa diciendo el Papa, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiéndole al Padre que nos libere del malo. Fíjese lo que dice acá el Papa. Quiso que termináramos pidiéndole al Padre que nos libere del malo. Usted dirá, pero el Padre Nuestro no dice eso. El Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Pero una traducción más literal de la versión del Padre Nuestro que nos presenta el evangelista Mateo, que es el que rezamos hoy, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, ese Padre Nuestro dice, líbranos del mal, en una traducción que hacemos nosotros. Pero en una traducción un poquito más literal, lo que está diciendo Jesús es ahí, líbranos del malo. Por eso el Papa trae ese sentido bíblico y esa traducción bíblica. Lo que le pedimos al Padre ahí es que nos libere del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica. La referencia de líbranos del malo que aparece en el Padre Nuestro, dice el Papa, no hace referencia al mal en abstracto. Su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Entonces, mis hermanos, es claro este tema. Dice un poquito más adelante el Papa en esta misma carta cuando habla del combate. Entonces, no pensemos que es un mito la realidad y la existencia del demonio. Una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos. Acordémonos que estamos en combate. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Fíjense, esto me llamó la atención la primera vez que lo leí. El demonio no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente busca rondando a quien devorar, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el Papa. Y cita esta expresión del apóstol San Pedro, que aparece en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, donde dice textualmente, ¿no? El diablo, el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. El apóstol San Pedro ahí está hablando de la sobriedad del creyente, del cristiano, ¿no? De aquel que vive de esa dependencia hacia Dios Padre, y en ese momento dice justamente, sean sobrios y estén alertas, porque su enemigo, el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y en el versículo siguiente, versículo 9, dice, recítales firmes en la fe. Bueno, mis hermanos, entonces, fíjense cómo el catecismo, la doctrina del Papa Francisco hoy, apoyado también en la tradición de la Iglesia, asegura y nos manifiesta la realidad de la existencia del demonio. Entonces, frente a esto, surgen a veces dos posturas, que son extremas y que no son buenas esas posturas extremas. La primera postura es la negación del mal, la negación del demonio, la negación de su acción en el mundo.
y lo reducimos a eso, a que el demonio y su acción es simplemente, y el mal es una idea, es una representación, es una personificación, es un símbolo nada más. Entonces, no, esa sería una postura extrema que no nos ayuda para nada y, como decía al inicio, es la primera herramienta que utiliza el demonio, hacernos creer que no existe, de esa manera puede actuar libremente. Y la segunda postura, que tiene que ver con otro extremo, es atribuirle al demonio todos los males, ¿no? Es lo que popularmente a veces decimos ver diablos por todos lados. Y esa postura tampoco es sana, mis hermanos, porque no todos los males son originados, como también hemos podido discernir ahí en la lectura del Papa Francisco, ¿no? No todos los males son originados por el demonio. Por eso nos pedía, un poquito más adelante, en la lectura que usted puede hacer personalmente de esta carta, Gaudete Exultate, el llamado a la santidad, dice que hay que tener este sano equilibrio y pedir constantemente al Espíritu Santo el don del discernimiento para poder descubrir el mal que a mí me aqueja, el mal al cual yo hoy puedo llegar a estar sometido, de dónde viene, del mundo, si viene de mi interior, de mi fragilidad, de mis pecados, o realmente viene del demonio. Entonces, para nosotros es importante que entre estas dos posturas, la negación y atribuirle al demonio todos los males, estar en el punto medio, buscar el sano equilibrio que nos da el discernimiento. Y ese discernimiento nosotros lo vamos encontrando en la doctrina de nuestra iglesia, en lo que nos va diciendo los documentos, en lo que nos va diciendo el catecismo de la Iglesia Católica, en lo que nos va diciendo la liturgia. Acordémonos que en la liturgia, sobre todo en la misa, después de rezar el Padre Nuestro, como continuamos diciendo, líbranos, Señor, de todos los males, ¿no? Y concédenos la paz. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha vencido. No hay nada que temer, no hay nada que preocuparse, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. A veces hay personas que ni siquiera quieren usar el nombre del demonio. Decir la palabra demonio, la palabra diablo, la palabra Satanás, y usamos otras expresiones como el cochudo, el cachudo, el coludo. No. Hay que llamar las cosas por su nombre y nosotros no tenemos nada que temer. En este contexto del Padre Nuestro y donde hacemos estas peticiones al Padre, estas dos peticiones de protección, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, se realiza en un contexto filial, ¿no? Porque es el mismo Jesús que nos enseña a dirigirnos al Padre. Cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando enseña el Padre Nuestro, les dice a sus apóstoles, les dice a sus discípulos, ustedes cuando oren, oren de esta manera al Padre que ve lo secreto. Y ahí comienza a enseñarles el Padre Nuestro. Pero lo primero que Jesús manifiesta es que esta oración va dirigida al Padre, a ese Padre del cual Él viene hablando, que conoce las intenciones del corazón, que conoce nuestras fragilidades, que conoce nuestras heridas, que nos recibe siempre con los brazos abiertos, que es capaz de perdonar el pecado más terrible. A ese Padre nos está diciendo Jesús, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Y ahí es donde inserta estas dos peticiones. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el catecismo la llama de esa manera, peticiones de protección. Hoy día es muy común que vayamos buscando distintas oraciones de liberación, de protección, y somos capaces de buscar por todos lados todo lo que tenga que ver con ese ámbito de ser protegidos, de ser liberados del mal, del demonio, de todo tipo de trabajo, de ataduras, de envidias, y sin embargo no recurrimos a lo que ya tenemos, a la oración de protección salida de los mismos labios de Jesús, que nos enseña a clamar al Padre, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Como nos decía el Papa Francisco, líbranos del malo. Entonces no nos olvidemos que el Padre Nuestro está enseñado en ese contexto filial, del Hijo que clama y que confía en su Padre. Por eso terminamos nosotros diciendo, después de estas dos
peticiones, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, que así se realice, que así sea. Amén. Entonces, mis hermanos, en esta fiesta que decía recién, esta celebración de Halloween, donde muchas veces se nos dice, no, pero es cosa de la iglesia, es cosa de los curas, de las monjas, es cosa solamente de ustedes para ponerse en contra, porque siempre se ponen en contra de todo. Sabemos entonces, a la luz de este pequeño discernimiento que hacemos, de esta introducción que hacemos a este tema, de la influencia del demonio en nuestra vida, de cómo busca tentarnos, cómo busca confundirnos, entonces esta celebración no podemos tomarla a la ligera. Con la excusa de que los niños la pasan bien, con que los niños se disfrazan, es un momento de distensión, no podemos permitir entonces, mis hermanos, que esto entre dentro de nuestras comunidades, que entre en aquellos que son creyentes. Siempre se ha dicho, yo soy católico, y es el speech que hemos usado para estos encuentros, yo soy católico, por eso no celebro Halloween. Y tiene que ser una premisa de nuestra vida. ¿Cómo podemos pensar entonces que en la cabeza, en el corazón de estos niños, que muchas veces permitimos que se disfracen de estos muertos, de diablos, de brujas, cómo podemos pensar entonces que queda el corazón de ellos? ¿Cómo puede quedar esa relación con Dios después de que le hemos dado crédito a que puedan disfrazarse de esa manera, a que puedan incluso pedir cierto premio a cambio de no ejercer determinada violencia, que es lo que se esconde detrás de esa expresión dulce o truco? Cuando un niño no recibe lo que quiere al golpear una puerta, se siente cierta frustración y hasta cierto enojo contra ese vecino que tal vez no quiso atenderlo o no quiso darle lo que estaba pidiendo, que eran esos dulces. Entonces, fíjense cuánto moviliza el corazón de ese niño, y es ahí donde está esa acción delicada, profunda y maligna que tenemos que estar atentos. Es un día donde se abren muchas puertas, y como siempre digo, cuando una puerta está abierta puede entrar cualquiera. Nosotros nos exponemos a que pueda entrar esa acción del demonio. Mis hermanos, mañana el Padre Humberto nos va a estar dando algunos consejos pastorales de cómo poder abordar y estar también protegidos ante esta celebración del Halloween, de la Noche de Brujas. Entonces, no nos perdamos este momento, trataremos de comenzar puntualmente a las 11 de la noche, a las 23 horas, y después el día sábado las hermanas discípulas de Jesús nos estarán acompañando con un momentito de oración delante de Jesús Eucaristía, clamando y pidiendo a Dios en ese 31 de que su infinita misericordia proteja al mundo entero y nos libere de todas esas acechanzas del demonio. Los invito ahora a que de esta manera muy sencilla podamos rezar a Jesús pidiéndole que seamos entonces liberados del mal. Si quiere puede cerrar sus ojos. Amado Jesús, estamos en tu presencia y en este tiempo de confusión, en este tiempo en que muchas veces nos damos cuenta de que nuestra fe es atacada, de que nuestro deseo de crecimiento, de conversión, de santidad es atacado, de que muchas veces todo lo que podemos hacer por el prójimo a través de la caridad, a través de la solidaridad, también es atacado porque se nos invita a vivir de una manera egoísta, de una manera individualista. Queremos pedirte, Padre Santo, apoyados en la oración de Jesús, que nos enseñó a clamarte y a orar, queremos pedirte ser liberado de todos los males, de todas aquellas pruebas, de todas aquellas insidias
que el demonio va colocando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pasos. Padre Santo, nos confiamos a ti. Tú que nos has rescatado por la sangre preciosa de tu Hijo, por su gloriosa resurrección. Confiamos a nuestras familias, confiamos a nuestros hogares, confiamos también a estos niños y a estas familias que muchas veces desde el desconocimiento, desde la inocencia, se prestan para este tipo de celebraciones. Queremos pedirte que los envuelvas con tu amor misericordioso. A todos nosotros, regálanos tu paz. Y por eso te decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Voy a leer seguramente algunas preguntas que han quedado. Iremos respondiéndolo en la medida de lo posible mañana y pasado. Que el Señor nos regale un buen descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Inmaculada, ruega por nosotros. Que tengan buen descanso.